Trabajo en el archivo histórico de la ciudad de Rosario desde hace 11 años. No es un trabajo del que la gente tenga una imagen clara cuando uno lo describe en conversaciones sociales. La mayoría asume que es algo parecido a una biblioteca, o algo parecido a un museo. O algo que combina las dos cosas de una manera que no termina de quedar claro. En realidad es un trabajo de preservación y catalogación de documentos que van desde actas municipales del siglo XIX hasta correspondencia privada donada por familias que decidieron que ciertos papeles de sus antepasados tenían valor histórico suficiente para que alguien los guardara con más cuidado del que puede ofrecer una caja en el fondo de un armario. En 11 años de ese trabajo desarrollé una relación con los documentos que es difícil de explicar a quien no trabaja con ellos. No es un vínculo sentimental exactamente, aunque tiene algo de eso. Es más parecido a lo que desarrolla un médico con los síntomas, una capacidad de lectura que con el tiempo se vuelve más rápida y más profunda, que encuentra patrones donde el ojo sin entrenamiento no encuentra nada. Y que de vez en cuando, en documentos que en apariencia son completamente ordinarios, detecta algo que no encaja y que no puede ignorar. Me llamo Andrés Ríos. Tengo 46 años. Lo que voy a contar empezó con un objeto que llegó al archivo de una manera que yo, en 11 años, nunca había visto. Los objetos llegan al archivo de dos maneras: donaciones organizadas, donde una familia o institución entrega materiales con documentación de origen, o hallazgos, donde alguien encuentra algo y no sabe qué hacer con ello y lo trae al archivo porque le parece el lugar más adecuado. Ambas modalidades tienen sus protocolos, sus formularios, sus registros. El telegrama llegó de una tercera manera que no existe en ningún protocolo. Llegó por correo. No por correo electrónico. Por correo postal. En un sobre ordinario, con una estampilla con el valor de franqueo actual, con mi nombre y la dirección del archivo escritos a mano en el frente con letra que no reconocí. Sin remitente. Lo abrí en el escritorio, con el café de la mañana todavía caliente al lado. El sobre contenía un sobre más pequeño, amarillento, del tipo que tienen los documentos cuando el papel lleva décadas existiendo. Ese sobre interior estaba cerrado con una cinta engomada que se había secado tanto con el tiempo que se desprendía sin necesidad de humedecerla. Lo abrí. Adentro había un telegrama. No una fotocopia de un telegrama. No una reproducción. Un telegrama original, en el papel de telegrama que la empresa nacional de telecomunicaciones usaba en la Argentina de mediados del siglo XX, ese papel ligeramente más grueso que el de carta común, con el membrete impreso en la parte superior y el texto pegado en tiras de papel fino con la tipografía característica de las máquinas telegráficas de la época. La fecha en el encabezado del telegrama era del 16 de agosto de 1943. El destinatario era yo. Mi nombre completo, Andrés Ríos. Y mi dirección. La dirección del Archivo Histórico de Rosario. Un telegrama del año 1943 dirigido a mi nombre en un edificio que en ese año no era el archivo histórico sino algo completamente diferente. Dirigido a una persona que en ese año no había nacido todavía. Me quedé con el telegrama en la mano durante un buen rato sin hacer nada más que leerlo. Lo leí varias veces. El texto, después del encabezado con la fecha y el destinatario, decía lo siguiente. Andrés Ríos, Archivo Histórico Rosario Stop, encontrará en caja madera roble bajo escalera principal edificio actual Stop documentos familia Vignolo Stop, no abrir antes de que encuentre el resto Stop, el resto llegará Stop. Firmado quien corresponde. No había nombre de remitente. Donde normalmente figuraba el nombre del emisor decía quien corresponde, que no es una frase que se use en telegrafía real ni como fórmula de cortesía ni como ninguna otra convención del medio. Lo primero que hice fue ir a la escalera principal del edificio. El edificio donde funciona el archivo histórico es una construcción de principios del siglo XX que fue reformada varias veces pero que conserva la estructura original.
incluida la escalera principal de mármol que sube del hall de entrada al primer piso. Debajo de esa escalera hay un espacio que el edificio usa como depósito menor para materiales de limpieza y herramientas de mantenimiento. Le pedí al encargado de mantenimiento, un hombre llamado Oreste que lleva 16 años en el edificio y que conoce cada rincón del mismo con la intimidad de alguien que lo habita más tiempo que cualquier otro empleado, que me acompañara y que retirara lo que hubiera en ese espacio debajo de la escalera. Oreste me miró con la expresión de alguien que no entiende el propósito pero que tampoco tiene ninguna razón para negarse. Tardamos 20 minutos en vaciar el depósito. Al fondo, detrás de los baldes y los escobillones y las cajas de repuestos de fluorescentes, había una caja de madera. De roble. De unos 40 centímetros de largo por 30 de ancho por 20 de alto, con una tapa que encajaba sin bisagras ni cierre, solo la presión de la madera bien trabajada contra la madera bien trabajada. Oreste me miró. Yo miré la caja. Le dije que la llevaría a mi escritorio. Que me avisara si necesitaba ayuda con el rearmado del depósito. Llevé la caja a mi escritorio con el cuidado que se usa con los objetos frágiles, aunque la caja no parecía frágil. Era sólida, bien construida, del tipo de trabajo de madera que duraba décadas y que en esa caja claramente había durado más que eso. La puse sobre el escritorio junto al telegrama. El telegrama decía que no la abriera antes de que llegara el resto. No la abrí. Esperé. El resto llegó 4 días después. Otro sobre postal, sin remitente, con mi nombre y la dirección del archivo. Adentro, otro telegrama de la misma época, mismo papel, mismo formato. Este decía: Andrés Ríos, Archivo Histórico Rosario Stop. Puede abrir la caja Stop. Adentro encontrará correspondencia familia Vignolo 1890 a 1943 Stop. Incluye documentación caso nunca resuelto Stop. La familia espera desde hace mucho que alguien lo resuelva Stop. Firmado quien corresponde. Abrí la caja. Adentro, perfectamente ordenados y en un estado de conservación extraordinario para su edad, había 143 cartas. Correspondencia de una familia que se apellidaba Vignolo, escritas entre 1890 y 1943, que documentaban la vida de esa familia en Rosario durante más de 50 años. Y entre las cartas, en el fondo de la caja, un documento más. Un expediente policial de 1943, relacionado con la desaparición de un miembro de la familia Vignolo que nunca había sido resuelto. Tardé 6 meses en procesar y catalogar el material. En ese proceso encontré información que permitió, con ayuda de un colega historiador, identificar el destino probable de la persona desaparecida y cerrar de manera documental una historia que había quedado abierta durante 80 años. Nunca encontré al remitente de los telegramas. Nunca hubo un tercero telegrama. Los 2 que recibí están en el archivo, catalogados correctamente, con una nota que describe las circunstancias de recepción de la manera más neutral que el lenguaje archivístico permite. En la categoría de procedencia figura, desconocida, que es la manera más precisa de decir lo que tengo para decir. Que llegaron de algún lado que no puedo identificar, en el momento en que correspondía que llegaran, con información que solo tenía sentido para alguien en mi posición en ese momento. Y que gracias a ellos, una familia cuyo último miembro murió hace décadas tiene ahora, en el Archivo Histórico de Rosario, el único tipo de resolución que el tiempo que pasó todavía permite. La documental. La que dice que pasó, que importó, y que alguien finalmente lo registró. Tengo un teléfono fijo. Sé que eso en el año en que vivimos es una rareza que la mayoría de la gente de mi edad no comparte, pero lo tengo por razones prácticas que tienen que ver con la zona donde vivo y la calidad de la señal de celular.
Y porque cuando llegué a vivir a este departamento en el barrio Pocitos de Montevideo el teléfono fijo ya estaba instalado y nunca tuve suficiente razón para darlo de baja. Es de esos gastos menores que uno no revisa con demasiado ojo crítico y que persisten por inercia más que por convicción. El teléfono tiene contestador. Un contestador digital que guarda los mensajes en la memoria interna del aparato y que tiene una capacidad de almacenamiento que nunca llené porque recibo pocos mensajes en ese número. La mayoría son de mi madre, que sigue prefiriendo el teléfono fijo para las llamadas largas, y algunos son de servicios que todavía tienen ese número en sus bases de datos. Me llamo Luciano Paredes. Tengo 38 años, trabajo en diseño de interiores. Lo que voy a contar pasó hace 2 años y es el tipo de cosa que al principio no sé cómo categorizar y que con el tiempo se asienta en un lugar de la memoria que no es exactamente el lugar de los recuerdos sino el lugar de las experiencias que cambiaron algo en la manera en que uno entiende ciertas cosas sin poder articular con precisión qué cambió ni cómo. Llegué al departamento una tarde de martes, después de una reunión con un cliente que se había extendido más de lo previsto, y el teléfono fijo tenía la luz del contestador parpadeando. 2 mensajes nuevos. Los escuché mientras me preparaba el café. El primero era de mi madre, corto, diciéndome que llamara cuando pudiera. El segundo era diferente. Empezaba con silencio. No el silencio de una llamada que se cortó ni el ruido de fondo de alguien que marcó sin querer. Era un silencio limpio, del tipo que tiene el audio cuando hay alguien del otro lado que no hace ningún ruido pero que está ahí. Después, una voz de hombre. No era una voz que yo reconociera. Era una voz mayor, con el acento montevideano de otra generación. Esa manera específica de pronunciar las S y las Rs que tiene la gente que creció en el Montevideo de los años 40 y 50 y que en las generaciones siguientes fue desapareciendo. La voz dijo: Luciano. Soy el que vivía en el 11A antes que vos. Te llamo para avisarte que debajo del parqué del estudio, en el rincón que da a la medianera, hay algo que se me olvidó cuando me fui. Una caja de metal. Chica, con el cierre de palanca que tienen esas cajas. No me pude llevar todo y eso quedó. Si lo encontrás, lo que hay adentro se lo das a la familia que vive en el 5B. Ellos saben qué es. Una pausa. Gracias. Y ahí terminó el mensaje. Quedé parado en la cocina con el café a medio preparar y la pantalla del contestador mostrando que el mensaje había entrado esa tarde a las 2:16, cuando yo no estaba en el departamento. El departamento 11A es el mío. Lo ocupa desde hace 4 años. Lo primero que hice fue lo que hace cualquier persona razonable, buscar una explicación dentro de los parámetros conocidos. Alguien que tuvo este número antes y que se confundió de nombre, que grabó el mensaje para alguien llamado Luciano sin saber que el número ya no correspondía al destinatario original. Posible, aunque el nombre Luciano combinado con el número de departamento 11A era una coincidencia poco probable pero no imposible. Lo segundo que hice fue llamar a la empresa telefónica para ver si podían identificar el número desde el que se había realizado la llamada. Me dijeron que podían revisar el registro de llamadas entrantes pero que tardaban 48 horas en tener la información. Les pedí que lo hicieran. Mientras esperaba, fui al estudio. El estudio era la habitación más pequeña del departamento, la que usaba como oficina, con el escritorio junto a la ventana que daba a la medianera del edificio y el parqué que era el mismo de todo el departamento. De madera oscura en buen estado aunque con algunas tablas que crujían con el paso. El rincón que daba a la medianera. Fui ahí. Me arrodillé. Examiné el parqué. Había una tabla que estaba ligeramente elevada respecto a las adyacentes, una diferencia de milímetros que uno no notaría si no la buscara específicamente. Con un destornillador la levanté con cuidado. Debajo, en el espacio entre el parqué y el contrapiso, había una caja de metal. Pequeña,
de no más de 15 centímetros de lado, con el cierre de palanca que la voz del contestador había descrito. La saqué. La puse sobre el escritorio. No la abrí. 48 horas después, la empresa telefónica me informó sobre el número de origen de la llamada. El número que les había pedido que rastrearan correspondía a una línea fija en el barrio Pocitos que había sido dada de baja hacía 17 años. La empresa ya no tenía ese número en su cartera activa. No podía haber sido usado para realizar una llamada. Fui al apartamento 5B. Vivía ahí una familia que llevaba en el edificio más de 20 años, un matrimonio mayor y su hija adulta que vivía con ellos. Los conocía de saludar en el ascensor, pero no teníamos ningún otro vínculo. Toqué el timbre. Abrió la señora, una mujer de unos 70 años. Le dije que tenía algo para ella, que alguien me había pedido que se lo entregara. Le mostré la caja. La señora la miró. Su expresión cambió de una manera que fue completa y visible, de la cortesía educada del que abre la puerta a un vecino a algo más parecido al reconocimiento profundo. Del tipo que viene de muy adentro y que no se puede fingir. ¿De dónde la tiene?, dijo en voz baja. Le conté todo. El mensaje del contestador, la voz, el rincón del estudio, la caja. Me escuchó sin interrumpir. Esa caja es de mi padre, dijo cuando terminé. Vivió en el 11A durante muchos años. Murió hace 16. No dije nada. Siempre decía que había dejado algo en ese departamento cuando se mudó. Que no había podido llevarlo todo. Pausa. No sabíamos qué era ni dónde exactamente. Nadie que vivió ahí después lo encontró. Le di la caja. No me dijo qué había adentro y no se lo pregunté. Hay cosas que pertenecen a las familias y que no necesitan más audiencia que la familia misma. Me dijo gracias de una manera que tenía el peso de una gratitud que venía de más de 16 años de espera. Volví a mi departamento. El rincón del estudio donde había estado la caja tenía ahora la tabla del parqué de vuelta en su lugar, perfectamente nivelada. El contestador del teléfono tenía un solo mensaje esa noche, mi madre, diciéndome que llamara cuando pudiera. La voz del mensaje anterior había desaparecido del registro del aparato, como desaparecen los mensajes que uno borra. Yo no lo había borrado. Soy profesor de historia en un colegio secundario en la ciudad de Mendoza desde hace 12 años. Es un trabajo que elegí con convicción y que sigo eligiendo, que no es lo mismo. Elegir con convicción es algo que se hace una vez, cuando uno decide dedicarse a algo. Seguir eligiendo es lo que pasa después, cuando el trabajo tiene sus días difíciles y sus frustraciones y uno tiene que encontrar de nuevo la razón por la que tomó esa decisión. En 12 años encontré esa razón suficientes veces como para saber que está ahí. Lo que me pasó hace 3 años tiene que ver con la historia de una manera que todavía me resulta extraordinaria para un profesor de historia, que en principio debería estar acostumbrado a que el pasado tenga presencia. La diferencia es que en el aula el pasado tiene presencia mediada, a través de los textos, las fuentes, los documentos que uno interpreta y transmite. Lo que recibí ese agosto no estaba mediado por nada. Me llamo Pablo Suárez. Tengo 44 años. El correo electrónico llegó un martes de agosto a las 7 de la mañana, antes de que yo me levantara, al correo profesional que uso para la comunicación con el colegio y con los estudiantes. El remitente decía, Ernesto Suárez. Ernesto Suárez es mi abuelo. Murió en 1987, cuando yo tenía 8 años. Recuerdo su cara, recuerdo algunas tardes en su casa, recuerdo el olor de su taller. No recuerdo su voz con claridad porque 8 años es una edad en que los recuerdos auditivos no siempre sobreviven tanto tiempo. Mi abuelo no podía haberme mandado un correo electrónico.
no solo porque estaba muerto desde 1987, sino porque en 1987 el correo electrónico no existía como herramienta de uso cotidiano. Y porque mi abuelo era un hombre nacido en 1919 que en vida no tuvo ningún contacto con computadoras ni con ninguna tecnología equivalente. Abrí el correo. El asunto decía, para Pablo, cuando llegue el momento. El cuerpo del correo decía, Pablo, esto llega cuando tiene que llegar, no cuando yo lo escribo. Si lo recibís es porque el momento llegó y porque lo que estoy por contarte te sirve ahora de una manera que en otro momento no te habría servido igual. Soy tu abuelo Ernesto. Sé que es difícil de creer y no te voy a pedir que lo creas de inmediato. Te voy a pedir que leas lo que sigue. En el taller, debajo del banco de trabajo, hay un cajón que tiene doble fondo. En el doble fondo hay una carpeta con documentos que guardé durante años y que nunca le mostré a nadie porque en el momento en que los guardé no era el momento correcto para mostrarlos. Los documentos tienen que ver con algo que le pasó a nuestra familia antes de que vos nacieras, algo que tu padre sabe a medias y que tu madre no sabe nada. No es una historia triste. Es una historia que te va a explicar algunas cosas que te preguntaste sobre de dónde venimos y por qué somos como somos. El taller lo tiene tu tío Héctor. Él no sabe del cajón de doble fondo. Búscalo vos. Cuídate, Pablo. Eras el nieto que más me hacía reír. Abuelo Ernesto. Leí el correo 3 veces. Después lo revisé con la atención técnica de alguien que entiende algo de cómo funcionan los correos electrónicos y que busca las señales de un engaño, el encabezado técnico del mensaje, la dirección de origen, los servidores por los que había pasado. La dirección de origen era Ernesto Suárez en un proveedor de correo que había existido en los años 90 y que había cerrado en 2003. Una dirección que no podía tener actividad en 2023 porque el servicio que la había hospedado no existía desde hacía 20 años. El encabezado técnico del mensaje mostraba que había sido enviado a las 3:47 de esa mañana desde un servidor que los registros de tráfico indicaban como inexistente en la red actual. Llamé a mi padre esa mañana, antes de ir al colegio. Sin mencionar el correo, le pregunté si mi abuelo Ernesto había tenido un taller. Me dijo que sí. Que el abuelo había sido carpintero y que durante décadas había tenido un taller en la parte de atrás de la casa que después pasó a ser propiedad de mi tío Héctor cuando el abuelo murió. Le pregunté si el taller seguía siendo de Héctor. Me dijo que sí, que Héctor lo usaba aunque ya no para carpintería sino como depósito. Fui a ver a Héctor ese fin de semana. No le expliqué por qué quería ver el taller. Le dije que estaba haciendo un trabajo con mis estudiantes sobre oficios tradicionales y que quería ver el espacio como referencia. Héctor, que es un hombre práctico y sin complicaciones, me abrió el taller sin preguntar más. El banco de trabajo estaba al fondo, contra la pared del fondo, cubierto de herramientas y materiales de Héctor que claramente no tenían nada que ver con la carpintería del abuelo. Debajo del banco había cajones. Revisé los cajones de manera sistemática mientras Héctor me dejaba solo porque lo llamaron por teléfono. El tercer cajón tenía un fondo que era ligeramente más alto que los costados del cajón, lo que indicaba que había espacio entre el fondo visible y el fondo real del cajón. Con un destornillador pequeño, el fondo se levantó. Debajo había una carpeta de papel manila, atada con una cinta, con el aspecto de los documentos que llevan décadas guardados. La saqué. La abrí en el auto, antes de volver a Mendoza. La carpeta contenía documentos sobre el origen de la familia paterna. Sobre la llegada de mis bisabuelos a Argentina desde España durante la Guerra Civil, con un pasado de la familia en ese país que nadie en la familia actual conocía con detalle. Cartas, fotografías, documentos de identidad de una época anterior al apellido que mis bisabuelos adoptaron al llegar a Argentina. Que no era el apellido Suárez con el que yo crecí sino otro que la guerra y el exilio les habían hecho cambiar.
Una historia que explicaba varias cosas que de niño había notado sin entender, la manera en que el abuelo Ernesto a veces se ponía callado cuando hablaban de España, las fotografías que guardaba y no mostraba. El acento que algunos dijeron que nunca perdió del todo aunque llevara décadas en Argentina. Le conté todo a mi padre. Le mostré los documentos. Se quedó en silencio durante un buen rato. Me preguntó cómo los había encontrado. Le dije que mi abuelo me los había mandado. Me miró. No le mostré el correo electrónico. No me lo pidió. Hay cosas que los hijos y los padres aprenden a no pedir que se expliquen del todo. Que reciben como lo que son y que guardan en el lugar donde se guardan las cosas que no necesitan más elaboración que la que traen. Mi padre me dijo, esa tarde en la cocina de su casa en Mendoza, algo que no olvidé. El abuelo siempre decía que el momento correcto para las historias difíciles no es cuando se viven sino cuando alguien está listo para escucharlas. No sé cómo llegó ese correo. No sé desde dónde ni desde cuándo fue enviado. No sé si lo que leo como tecnología imposible es realmente imposible o si hay maneras de que las cosas lleguen cuando tienen que llegar que no se explican bien dentro de los parámetros que yo manejo como usuario de correo electrónico y como profesor de historia. Lo que sí sé es que llegó cuando tenía que llegar. Y que el abuelo Ernesto tenía razón en lo que escribió al final. Era el nieto que más lo hacía reír. Me lo dijeron de varias maneras a lo largo de los años. Pero nunca de esa manera. Y de esa manera, con esas palabras específicas escritas en un correo desde ningún lugar que yo pueda identificar, fue la que más me importó. Mi bisabuelo tuvo un almacén de ramos generales en un pueblo de la provincia de Entre Ríos desde 1923 hasta que murió en 1971. El almacén pasó a su hijo, mi abuelo, que lo manejó hasta los años 90 cuando el pueblo fue perdiendo población y el negocio dejó de ser viable. El edificio quedó en la familia, cerrado, sin uso definido durante décadas, hasta que hace 4 años mi familia decidió que había que hacer algo con él, o venderlo o restaurarlo. La decisión que tomamos fue restaurarlo. No como almacén, sino como espacio de uso familiar, algo parecido a una casa de campo en el pueblo donde la familia tiene sus raíces. El proceso de restauración me tocó coordinarlo a mí porque soy el único de los primos que vive relativamente cerca y porque tengo algo de conocimiento de construcción por el trabajo. Me llamo Ramiro Castellanos. Tengo 49 años, trabajo en construcción y reforma. El proceso de restauración del almacén fue largo y lleno de las sorpresas que tienen los edificios viejos cuando uno empieza a abrirlos, problemas estructurales que no eran evidentes desde afuera. Instalaciones eléctricas de épocas anteriores que había que reemplazar completamente y capas de historia física en las paredes y los pisos que contaban la vida del lugar con más elocuencia que cualquier documento escrito. Una de esas capas fue la que encontré en el mostrador. El mostrador del almacén era una pieza de madera maciza de casi 4 metros de largo que había sobrevivido décadas mejor que el resto del mobiliario. Lo habíamos decidido restaurar y mantener porque era parte central de la identidad del espacio. Cuando el carpintero que contratamos empezó a trabajar en él, descubrió que la madera del frente del mostrador tenía un compartimiento que no era visible desde afuera, una abertura en la parte inferior del frente, cubierta por una pieza de madera que encajaba perfectamente y que el tiempo había sellado con capas de pintura hasta hacerla invisible. Cuando la abrieron, adentro había una carta. Un sobre cerrado, en papel que el tiempo había vuelto frágil pero que no se había deteriorado al punto de ser ilegible. En el frente del sobre, con la letra de plumín de otra época, decía: para el que encuentre esto cuando corresponda. Con respeto. No había nombre de destinatario. Solo esa frase. La carta la abrí esa noche, en el hotel del pueblo donde me alojaba durante la supervisión de las obras. La abrí con el cuidado que se usa con los documentos viejos,
con un cuchillo de papel a lo largo del cierre, sin forzar, dejando que el papel se diera solo. Adentro había 3 hojas escritas de los 2 lados, con la misma letra de plumín del sobre, densa, prolija. La escritura de alguien que había aprendido a escribir en una época en que la escritura era una habilidad que se cultivaba con cuidado. El texto empezaba sin fecha ni lugar. El que lea esto estará en el almacén de la familia Castellanos, restaurándolo o vendiéndolo o haciendo con él lo que el tiempo haya determinado que corresponde hacer. Lo que voy a escribir es para esa persona, sea quien sea, porque lo que tengo para decir no es para mis contemporáneos sino para alguien que llegue cuando el almacén haya vivido suficiente. Leí las 3 hojas con la atención completa que el texto pedía. Lo que seguía era una descripción de la historia del almacén desde antes de que mi bisabuelo lo construyera, la tierra donde se edificó, las familias que la habían trabajado, los acuerdos y los desacuerdos que habían formado la comunidad del pueblo en sus primeras décadas. Una historia que ningún archivo oficial del pueblo hubiera podido proporcionar porque estaba escrita desde adentro, por alguien que había sido parte de esa historia y que quería que no se perdiera. Al final de la tercera hoja, después de varias páginas de historia local, el texto cambiaba de tono. No sé cuándo leerán esto ni quién lo leerá. Pero si eres de la familia que construyó este lugar, que sepas que lo que construyeron tuvo un propósito que iba más allá del comercio. Este almacén fue el lugar donde el pueblo aprendió a confiar en alguien. Y ese alguien, en los años difíciles, no traicionó esa confianza. Eso no está escrito en ningún lado. Ahora sí lo está. Y si no eres de la familia sino alguien que llegó después a este espacio, que sepas que los lugares tienen memoria. Y que la memoria de este lugar es buena. Eso también vale la pena saber cuando uno entra en un lugar que no es propio y decide qué hacer con él. Con respeto, de quien estuvo aquí antes. Guardé la carta. Esa semana la hice fotografiar por un archivista que conocía y que podía hacer la preservación correcta del documento. Le conté a mi madre lo que había encontrado. Me preguntó si sabía quién la había escrito. Le dije que no había firma y que la letra no correspondía a ninguna de las cartas de mi bisabuelo que teníamos en la familia. Mi madre se quedó callada un momento. Tu bisabuelo decía que en los años difíciles hubo alguien en el pueblo que le prestó dinero sin pedirle nada a cambio. Nunca supe quién había sido. Él tampoco lo decía. Pausa. Quizás era ese alguien el que escribió la carta. No lo pude confirmar. No hay manera de confirmarlo. Lo que sí hay es una carta guardada durante décadas en el mostrador de un almacén de ramos generales, escrita para alguien que llegaría cuando el tiempo determinara que era el momento. Con una historia que de otra manera se habría perdido y con un mensaje que para mí, específicamente para mí que llegué a ese almacén a decidir qué hacer con él, tenía un peso que ningún documento de archivo podría haber tenido. La restauración terminó el año pasado. El almacén es ahora el espacio familiar que planificamos. La carta está enmarcada en la pared del espacio principal, junto al mostrador restaurado. No como decoración. Como lo que es, el mensaje de alguien que supo que llegaríamos y que quiso estar ahí cuando llegáramos.